Google y Apple, dos de las empresas más grandes y millonarias del mundo. ¿Puede visitarla cualquier persona? ¿Es un lugar para turistas? Todo esto y mucho más te lo contamos en este video. Ya nos estamos yendo de San Francisco porque tenemos que llegar a Silicon Valley, donde están las empresas más poderosas del mundo como Apple, Meta, PayPal, Zoom y muchas más. Nuestra primer parada va a ser nada más y nada menos que Google. Llegamos a Googleplex, la principal oficina de Google en todo el mundo. Este lugar es el edificio de Google, pero no se puede visitar así cual shopping, que uno va y mira lo que hay. Es un lugar donde la gente está trabajando. El lugar está impecable por todos lados. Sí. Impecable. Hay ardillas y el dato es que si conoces a algún empleado, sí hay visitas. Pero bueno, en este caso no. No conocemos a nadie. No conocemos a nadie. Aparte tampoco entendemos mucho lo que dice. No. Pero bueno, el lugar mucha es así. gente que va, viene. Sí. La mayoría gente joven. Sí, la mayoría de Gente joven, vestiditos así nomás. Yo decía, bueno, no hay nadie vestido formal, no. La mayoría zapatillas, jean, normal. Estos son los cargadores eléctricos para que la gente que viene a trabajar en su auto eléctrico pueda estacionarlo y los carga. Creo que 5 minutos duró la experiencia de caminar Nos echaron. entre los empleados de Google, porque salió un señor que muy gentilmente en inglés nos explicó, siempre con una sonrisa, ¿viste? Como así amable, Pero que nos vayamos. que nos vayamos, que no era la zona. Es que claro, acá estamos en el centro neurálgico donde está el señor Google, donde está el señor YouTube, donde se cuecen todas las cosas que pasan en internet, están en estos edificios y no puede entrar cualquiera. Es muy claramente. loco pensarlo, que toda esta gente básicamente maneja una parte muy importante del mundo, ¿no? Muy importante del mundo, sí. Así Así que vamos que- ahora a conocer la parte que sí podemos visitar nosotros, que es el Visitor Center, que es para los visitantes justamente. El edificio en sí es enorme. Ahora, por ejemplo, vamos a cruzar un puente peatonal que nos lleva al área de visitantes y también del otro lado está el área donde los empleados van a descansar, a pasar sus ratos libres, a desestresarse y a pensar nuevas ideas. Vamos a ver si lo podemos ver. Están construyendo, dice Remaining in Progreso. Obviamente está el logo de Google. No sé exactamente qué relación tiene con Google un dinosaurio, pero bueno, si ustedes lo saben, cuéntenos en los comentarios. Acá en el medio del parque del espacio de Google hay un dinosaurio que parece como si fuese un dinosaurio anciano porque tiene un bastón. Como les dijimos, este es el espacio para que se relajen los empleados de Google. Y eso que ven ahí es una cancha de vóley sobre arena, para que vengan a jugar al vóley tranquilo en el recreo del trabajo. Se hacen un partido de vóley. Así termina nuestra visita a Google. La verdad fue muy escueta y fue un fiasco total. Si se preguntaron si vale la pena o no venir a visitar Google, ahora por lo menos no vale la pena en lo más mínimo. No vale. Nosotros habíamos venido en 2019 y había un shop y había un pequeño parque con Un las centro de diferentes- visitantes, claro. con un diferente centro de cultura. visitantes. Tampoco era que era una visita imperdible, pero al que le gusta la tecnología estaba bueno, pues te llevas algo de merchandising. Pero ahora está cerrado. Está cerrado y lamentablemente vimos que hay un poco de desinformación acerca de los turistas como nosotros que llegan acá. Sí. Porque evidentemente llegan turistas porque, bueno, uno quiere venir a conocer Google. Y uno de seguridad nos dijo que vayamos para el otro lado. Primer chico. El primero nos dijo que vayamos para el otro lado, que estaba el Visitor Center. Caminamos como 1000 metros, llegamos a este parque muy lindo, con patitos Con y patitos. muchas ardillas, pero bueno, creo que lo que uno viene buscando cuando venís a Google no son patitos y ardillas. No está el Visitor Center, está cerrado permanentemente, así que hasta que no abran eso, si son turistas y no trabajan en Google, no vengan porque vienen totalmente en vano. Vamos a Apple ahora. Vamos a ver cómo nos va en A Apple, ver, vamos a chequear ¿qué antes pasa? en la web que esté abierto y que haya algo para visitar. Y vamos a ver cómo nos va. Tenemos unos 15 minutos de viaje para llegar a la oficina central de Apple, a la más importante del mundo. Si les interesa, muy cerca está la casa de Steve Jobs, donde según cuenta la historia, en el garage se fabricó la primera Mac. Nosotros fuimos en 2019, pero es solo para la foto. Este es el estacionamiento del Apple, no del Apple Store, del Apple de real, de verdad. Acá está Tim Cook. Y vemos estacionado esto, que yo personalmente no lo había visto nunca en mi vida. Espero que se vea bien a través de la cámara. Es un Tesla, obviamente se carga con electricidad y acá se está cargando. Y hay muchos Teslas. Hay muchos. Hay azul, rojo, para elegir color. Acá hay otro, mira, acá hay uno negro. Este tiene otro diseño adentro, mirá, otro tipo de pantalla, se ve que es otro modelo, claro. Vamos a ver con qué nos encontramos Ah, adentro. ya hay más, hay muchos Teslas.
Esto que viene a mis espaldas es el lugar en donde trabaja la gente de Apple. Del mismo modo que conocimos el lugar donde trabaja la gente de Google, acá están los empleados de Apple y tampoco se puede visitar. Ahí nomás, eso que ven acá atrás, es un store muy chiquito donde uno puede venir a comprar cosas Apple ni más ni menos. Pero vamos a ir a visitar ahora el Visitor Center, que es justamente un centro de visitantes que tiene Apple, lo que no tenía Google. Vamos a ver qué tal está. Un dato muy importante, nosotros vinimos hasta acá guiados por el GPS, obviamente por Google Maps, pero vinimos a este lugar que es donde trabaja la gente de Apple. Es el Infinity Loop, que ahí lo dice el cartel. No es el lugar donde hay que venir si uno viene como nosotros de turista a turistear, hay que ir al otro lado, que es el Visitor Center, o sea, en el Google Maps pongan Visitor Center. Llegamos al Visitor Center por fin de Apple. Es un lugar adaptado para los turistas. Un viajecito de 7 minutos más o menos en auto. Sí o sí, si estaban en el Infinite Loop, tienen que agarrar el auto para venir porque si no es lejos. Y acá nos encontramos con otro Apple Store que tiene la particularidad de vender merchandising de Apple que no van a conseguir en ninguna otra tienda Apple del mundo. Justo acá están dando una clase de cómo editar fotos. No, iba a decir, a diferencia de Google, hay que reconocer que acá están muy preparados para recibir turistas y visitantes. Sí, hay una cafetería que ahora vamos a ir a conocer y también hay una especie de maqueta que vamos a ver. Está bueno el diseño inclusive del lugar, es todo de vidrio. Así que bueno, si están por la zona creo que vale la pena conocer el Apple Visitor Center. Unas cosas impresionantes de Apple, o por lo menos que a mí me impresionan mucho. Esto es una clase que están dando acerca de la cámara de foto del celular. Está explicando cómo editar una foto, cómo sacar una foto, todo en vivo. Obviamente, inalámbricamente tiene el celular conectado a la pantalla enorme que vemos acá, todo eso es pantalla. Y el señor que está acá delante mío tiene un iPad y está manejando el sonido también. Ahora no se ve, pero recién estaba con una aplicación donde manejaba una consola de sonido que debe estar escondida en algún lado y de forma inalámbrica está manejando todo el audio de esta pequeña charla que están dando acá en la tienda de Apple. Esto que vemos acá es un modelo a escala de lo que es el Apple Park, el centro de Apple donde trabajan. Y acá con un iPad vos te podés mover por el lugar y ves desde el aire las cosas y te podés acercar, mira, hacer zoom in con el dedo. Ah, yo quiero ver este arcoiris. Es un arcoiris eso que está ahí adentro. Un tobogán. Ah, le podemos sacar el techo. Voy a sacar este. Uy. ¿Cuánta gente? Estábamos viendo lo grande que es este lugar desde afuera con el auto y bueno, acá te das cuenta toda la gente que trabaja. Apple Park es la nueva casa de 12.000 empleados. Ahí que nos preguntábamos cuánta gente trabajaba. Y habla de que tiene energía, de que usa la energía solar y todo lo demás, por supuesto. Es amigable con el medio ambiente. Exacto, ahí se nos fue el... Ah, ¿le podemos cambiar la hora? Mirá, así se ve a la noche. Y acá... Ah, bueno, al atardecer. Mirá qué lindo. Muy lindo, muy interactivo. Mira, ahí encontramos otro rincón de ahí, que es el Fitness and Wellness Center. Para... ¿Es eso que está ahí? Eso, ahí está. Tengo el menú de Apple como... No esperabas un papel. No podía ser de otra vos, manera, no. claramente. No, bueno, acá tenemos, por ejemplo, un caramel latte, $5. Chocolates, todo cositas envasadas. Ah, bueno, acá muestran 2,50, el croissant, las cookies, los snacks. Está bien, para tomar algo está bien. ¡Ay, mirá esta! Tiene un osito, te vendrá con el osito, $5. Esto está pegado a este edificio, a donde está la tienda, y más allá estaba la maqueta que te mostramos hace un rato. Un detalle que puede ser una pavada o no, la voy a invitar a Noelía que abra la puerta. A ver, me da un poco de miedo esto. Es una de las puertas más pesadas que vi en mi vida. Bueno. Miren lo que es esto, es un doble vidrio que debe medir fácil 3 metros. Miren lo que es el grosor de esto. Quieren estar seguros, hay mucho dinero Impresionante. acá adentro, muchos Un detalle que dolarachos. puede ser irrelevante, pero a mí me llamó la atención. Y así cerramos nuestra visita fallida a Google y nuestra visita que valió la pena acá a Apple. Yo que no soy fanática de la tecnología, me gustó la visita a Apple, a Google fue totalmente fallida. No esperen grandes cosas, o sea, porque no es algo turístico. Yo creo que esto sirve si vos estás de paso. Desde San Francisco tenés 1 hora, así que si vas a venir exclusivamente por esto,
yo lo pensaría. De hecho, a Google no vayan porque no hay nada para ver. No, por ahora Averigüen cuándo abre el nuevo Visitor Center, que nos dijeron que va a estar recién dentro de 1 año o 2 años. Sí, que nosotros fuimos en 2019. Sí. También lo mismo, la misma Sí. sensación. Bueno, si estás de paso está bueno. La diferencia, no sé qué pasará cuando abran de nuevo, pero en Google había cosas con descuento. Acá no hay nada con descuento, las No. cosas valen lo mismo que en cualquier lugar del mundo de Apple, pero ¿Tenés? tienen merchandising, que hay solamente acá y no en otro lado. Sería más Que o no menos tiene descuento tampoco. $40 una remera para Sí. que se hagan una idea. Nos decían, nosotros estamos ahora en octubre del 2022, recién dentro de 2 años va a estar abierto el de Google. ¿2 venir años ahí. o 1? 1 o 2 años, dijo, de seguridad. Yo eso no lo entendí bien. Bueno, conclusión, si están por la zona pasen, si no, para venir exclusivamente, no sé, porque es como que decís, bueno, acá trabaja la gente de Google, la gente de Apple, pero nada más. Nada más. Y tuvimos la suerte nosotros recién cuando vinimos acá a Apple, que estaban dando una charla acerca de cómo sacar fotos con el celular. Eso estuvo bueno, pero no sé si podés averiguar cuándo están esas charlas específicamente y tampoco vale la pena venir hasta acá por una de esas charlas, claramente. Bueno, ¿vamos a seguir viajando? Vamos. Faldas es el como si fuese un dinosaurio anciano porque tiene un palo ahí para manejarse, ¿cómo se llama eso? Esta es una ardilla de Google.